en el barrio te decían, ¿qué? ¿Te haces el artista? Entonces estaba como asumido ese silogismo, ese concepto, que decirle a alguien que estaba haciéndose el pelotudo era hacerse el artista. Para mí ser un artista es un orgullo. Yo me estoy expresando, me puedo manifestar, puedo hacer cosas, sé que le hago bien a un montón de gente. Soy tu peor artista, tu peor cantante. Canto cosas buenas siempre para adelante. Canto estupideces y lo que se me cante. Un montón de gente. ...23 pasan de las 2 de la tarde. Hablo a veces bajo porque hay gente durmiendo la siesta. Después les cuento. Vamos a conversar acerca de un libro que supe tener en mis manos cuando no era un libro, cuando era una maqueta, cuando era un deseo de que sea libro o algo. Y finalmente, después de no mucho tiempo, porque esto lo tuve en mis manos el año pasado, avanzado el año, y hoy lo voy a mostrar a la cámara 1, la cámara principal. Tengo en mis manos Guacho de Diego De Feo, que adivinen qué, está aquí al lado mío. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Ariel, ¿cómo va? Yo quiero contar la trastienda de todo esto. Diego es colega nuestro, nos cruza una vereda, una calle nos separa, como la canción. Claro. Diego trabaja en TVU. Hemos participado de grandes producciones, yo Sí. detrás de cámara Sí, y Valerí sí. del otro lado de la Sí, cámara. sí, tenés razón. Grandes producciones. Claro. Sesión Universidad, la primera vez Universidad, en el estudio AM de Plaza Rocha, bueno, lo de Virus, ¿no? Virus también, Los Redondos. Los Redondos aquí en este estudio. Sí, nos hemos cruzado tantas veces, pero el año pasado, cuando uno no se cruza por trabajo, cuando uno se cruza básicamente por trabajar en el mismo lugar y ya termina su jornada laboral, me mostraste una maqueta de esto. Exacto. Que tengo en mi mano, que bueno, yo los invito obviamente a sumarse a Twitch para que lo puedan ver. Vamos a ir viendo fotos también, así que si pueden, genial. Y si no, lo vamos a hacer lo más radial posible. Dale, sí, hay que tener en cuenta eso. Contame todo, quiero saber todo. Ay, ¿por dónde arrancar? ¿No? Sé que empezó hace mucho. Digamos que es mi primer producción personal de algo, entonces diría que costó toda la vida llegar a publicar. Bien. Esto, digamos, es Bien. un cúmulo de cosas. Sí. Hay una parte del libro, tiene una especie de ¿cómo se dice? De epílogo, digamos, algo Okay. escrito que es muy pequeño, Sí. pero cuenta que empezó siendo toda una confusión y de algunas imágenes que aparecían como en sueños y que Ajá. era irremediable tener que hacer algo con eso que estaba pasando ahí adentro. Es como cuando ya necesitas ver materializado algo que venís viendo hace mucho tiempo, que O sea, venís haciendo carne hace mucho Sí. tiempo. ¿Se te presentaban cosas así, algo así? Sí. ¿Como imágenes? Sí, más que nada porque, bueno, lo cuento esto, yo soy documentalista, filmé muchas series documentales, una de ellas la dirigió Cristian Jure, que es el director del canal de la universidad, que se llamaba Alegría y Dignidad, una serie para Canal El Encuentro, Sí. que protagonizaba Camilo Blajakis, Sí. César González. Y en ese momento, que fue 2011, comenzamos a recorrer barrios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y en ese momento, bueno, fue como una alucinación entrar en esos lugares. Pero me llevó directamente yo pasé la adolescencia en el 2001. En 2001, cuando a mí me preguntan, che, ¿qué música escuchabas? ¿Viste? Nosotros escuchamos Duki, Catriel y todo eso. Yo cuando iba al boliche era Pablo Lescano, Flor de Piedra, Metahuacha. La cumbia villera. Cumbia villera, por todo el país, supermercado. O sea, así me crié. Encima yo soy de San Bernardo, de la costa. Entonces, esa atmósfera era muy importante, digamos. No sé si extraño, pero una cosa, me imagino, es escuchar cumbia villera en San Bernardo y otra muy distinta, escucharla en el Gran Buenos Aires. Claro, sí. Es otra película. Es otra película. Aunque San Bernardo era medio Gran Buenos Aires los veranos. Claro. Tenía un público conurbanense de Exacto. barras hinchadas y todo tipo de disturbios y desmanes. O sea, tenías un poco... Tenía la mística, sí. No era Quilmes Bernal, pero se parecía bastante. Durante una temporada tomaba ese color. Sí, claro. Sí, o sea, la temporada de verano. Todas las temporadas, sí. Y claro, quise decir eso. Se fue volviendo cada verano más
más caldeado, hasta el verano del 2001, que fue una explosión. Yo justo ahí vine para La Plata. Cuando llegué a La Plata había... ¿Vos te venís en el verano de 2001? Claro. Ollas populares, piqueteros, corte de ruta, facultades tomadas. Sí. ¿Te venís a estudiar qué, Diego? Cine. A estudiar cine. Sí. La carrera de fotografía no existía en ese momento, entonces me anoté en cine, que mezclaba un poco audiovisual, un poco de música que me gustaba también. Y un poco la carrera de fotografía decís porque te interesaba la fotografía. Me interesaba, sí, Okay. pero no había una carrera de grado. Entonces mi viejo era arquitecto. Sí. Bueno, vos tenés que ir a la universidad. No vas a hacer un cursito de 4 meses. De fotografía, claro. Entonces esto es otra cosa. Sí. Entonces me inscribo en artes y en ¿Y venías cine. con algún conocimiento de manejo de cámara? ¿Ya? Sí, un poco sí, pues, en la VHS familiar y ese tipo de cosas. Cuando llego acá era empezar a visitar amigos de Buenos Aires, del conurbano, en el Tren Roca. Sí. Imagínate lo que era el Tren Roca en Otro el tren. 2002. Me acuerdo que no tenía ventanas porque robaban el aluminio de los marcos para vender. Claro. Era catastrófico. Sí. Y un poco cuando llego a grabar la serie, todo ese escenario era familiar de alguna manera. Okay. O sea que era... Claro, lo tenías visto. Era algo que no... O sea, me llamaba mucho la atención, era muy, muy vistoso, muy lindo de ver. O sea, era una epopeya, pero era algo que en algún momento yo había experimentado, digamos. Claro. Por eso, cuando terminamos de hacer la serie, cuando terminamos de ir a estos lugares, quedaron los contactos. Yo hacía asistencia de dirección, entonces todos los contactos los manejaba yo. Hablaba por teléfono, mañana vamos a entrevistarte, vamos a buscar una locación, vamos a hacer esto, lo otro. Y medio que quedaron muy en contacto conmigo y yo con ellos. Y ahí surgió... ellos decís, no sé, referentes o personajes de los barrios, digamos. Sí, mucha gente que participaban de lugares o culturales o espacios comunitarios. Claro, entiendo. Siempre era gente que trabajaba en el barrio, digamos. Sí, ¿no? Era como el nexo al barrio, una cosa así. Exacto, sí. Entonces... Muchas veces cuando se realiza este tipo de documentales o registros, están estas personas que te dicen tenés que hablar con tal, que te va a abrir la puerta al barrio. Claro. Después manéjense, pero primero ven con él o ella. Los famosos referentes. Claro, exacto. Que no son punteros tampoco muchas veces, ¿eh? No suelen ser punteros políticos. Son gente que o están en un comedor, capaz, o están en... Puede ser cualquier cosa. Pueden estar en una canchita de fútbol. Sí, se hicieron... pero son conocidos ahí, claro. Nacieron ahí, todo el mundo los respeta, eso es lo importante. Y si vos vas con esa venia... Y vos podés caminar con ellos tranquilamente porque ese es el código, ¿viste? Siempre y cuando no te vayas a mandar cualquiera, obvio, tampoco va a pasar nada. Así que bueno, un poco esa es la historia. No, lo que a vos te quedan estos contactos cuando se termina la serie. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué decidís hacer? Y en ese momento viene el tema de hacer algo en la fotografía, que era algo... Yo había hecho... Si bien no llegué a grabar con música, pero ya tocaba y todo eso, también había participado de películas, había participado de series, un montón de cosas, y lo único que quedaba pendiente en eso era un registro fotográfico, digamos. Y en ese momento había empezado a ver mucha fotografía callejera. Fue un momento que se empezaron a difundir muchas imágenes, digamos. Esto habrá sido 2012, 2013, digamos. Ya internet empezaba a hacer otra cosa, empezaban las redes sociales a difundir muchas imágenes y el acceso a esa información era muy, muy fácil, digamos. Entonces, algo que antes por ahí estaba en un libro nada más, que tenías que ir a comprarlo, sí, claro, o ir a verlo a algún lado, tenías libre acceso. Entonces empecé a consumir cosas de personas que yo ya conocía, pero empecé a ver todos los libros de Robert Frank, de Daido Moriyama. Mucha gente en ese momento se encontraron todos los archivos de Vivian Maier, que fue una mujer de Chicago que mantuvo toda su obra oculta y en un momento un chico lo descubrió. Sí, creo que 2013 fue. Y sí, fue como una explosión de la fotografía callejera en ese momento y dije, bueno, esto que me atravesó toda la vida es el momento de actuar, porque fue como que todo complotó en ese momento para que suceda. Además, la fotografía callejera tiene mucho de despojado porque nace en la posguerra, digamos, o su auge es en la posguerra, entonces son escenarios destruidos, mucha calle, mucha gente en situación de calle también y todo lo demás. Pero esto en realidad lo que estaba
queriendo contar, que surgió después, porque al principio fui a sacar fotos, nada más, por un impulso. Pero después terminó siendo la historia de un territorio, digamos. Que un poco cuenta la historia de todos los territorios. Que ahí un poco es el prólogo que lo hace Ramón, que era uno de los que me acompañaba, donde dice que es muy bella la historia que cuenta. Él es muy poética. En un momento yo voy, siempre me quedaba de día, porque de noche me tenía que ir. Vos ibas con Ramón. Claro. Ramón era uno, el hermano también, que ya falleció, que es Héctor. Sí. Y el tema era este. Iba a las 11 de la mañana, llegaba más o menos a esa hora, y cuando caía el sol era la retirada. Claro. Entonces hubo un momento que compramos para hacer comida y no sé qué, eran tipo las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y ya era medio momento de retirarse. Y él me empieza a contar una historia, haciendo un fuego para cocinar algo, que me dice, antes cocinábamos así, quemábamos madera, quemamos cosas para cocinar, porque acá había una laguna y cazábamos liebres y patos. Sí. Cocinábamos todo al fuego, y al otro día cuando nos levantábamos, todas las casillas que había ahí, que eran 15 o 20 familias, estaban todas cubiertas de cenizas. Dice, de ahí venimos nosotros, de ahí nacimos nosotros, de las cenizas, como el ave fénix. Él me cuenta esa historia que para mí fue una revelación, y cuando voy a revelar las fotos que saqué esa noche, esa tarde-noche, habían estado todas movidas y todo era color cenizas. O sea, esa imagen gris plomo que él me contó en el cuento esa madrugada, a los 2 días cuando la revelé, la pude ver en imagen. ¿Y revelabas vos? Revelé algunos rollos yo que no fueron, no tuvieron buen futuro, digamos, porque estaba aprendiendo con Nahuel Bralo, que es Nahuel Bralo, ¿te acordás, Tommy? También es fotógrafo. Nuestro dealer. Nosotros le decíamos dealer de fotografía. Cariñosamente el dealer, claro, porque nosotros le comprábamos con Tommy los viejos rollos. Muy genio. Que él nos vendía ahí en Boulevard, ¿te acordás? En el departamento. Sí, Nahuel fue como un impulsor de la fotografía. Perdón que cuente la historia de Nahuel. Sí, no, pero él merece un apartado porque él fue un poco el que llevó adelante el revelado, y un poco lo compartí con él al trabajo en un momento en el cual no estaba tan de moda para nada la película como después se puso de moda, y bueno, como todas las modas atraviesan y se llevan puesto todo. En ese momento solamente la gente que por ahí tenía su camarita y un poco andaba en el tema, pero no era algo, viste, como muy popular. Y Nahuel era uno de los pocos que si alguien te preguntaba decía, y andalo de Nahuel. Sí, entonces, Bralo era... mandábamos a Bralo a medio de La Plata. Sí. Era así que boca en boca, era sí, todo. Claro, sí, boca en boca, ¿no? Andalo de Nahuel, andalo de Bralo. Así que bueno, nada, mirá qué buen recuerdo. Sí, así que él participó del revelado. Claro. Entonces en un momento las imágenes eran bastante comunes, digamos, porque eran situaciones cotidianas, eran momentos que estaba a plena luz del día, entonces las imágenes salían nítidas, la verdad estaba bastante bien todo. Pero cuando se hizo de noche, ¿sabes? Que empecé a usar obturación baja y tuve que forzar los rollos después. Claro. Surgió esta imagen que era más acorde al lugar y a la historia, digamos. Fue como haberle puesto distorsión a la guitarra, digamos, que venís tocando rock and roll y de repente Johnny Ramone no se pone. Claro, venía muy unplugged y de repente se electrificó. Hizo pan rock. Claro, exactamente. Entonces fue como una cosa así, decir, viste, es como apretar el pedal de distorsión. Y ahí dijiste quiero ir todas las tardecitas. Y ahí empecé a ir más a la tarde-noche. Forzar rollo, traducción, te da más, ¿cómo es? Más posibilidades para trabajar en oscuridad. Claro, en oscuridad. ¿No? Porque si no, bueno, te quedas corto y no te va a salir una imagen nítida. Claro, lo que hace es, vos llevas un rollo que tiene una sensibilidad que es como para sacar a las 5 de la tarde con menos luz, pero si vos lo forzás al doble, podés sacar a las 7, ya la tardecita con el sol muy bajo. ¿Y cómo se fuerza un rollo? O con el alumbrado público, digamos, que es otra situación bastante común. El rollo lo forzás dejándolo más tiempo de revelado. Y una cosa que hacíamos mucho con Bralo, que lo hacía él en realidad porque yo se lo pedía, era el agitado. Cuando agitás el tanque de revelado, el rollo que está dentro, las partículas le van pegando, lo van rozando. Y ese raspado hace que se genere grano en la película. O micro raspaduras que hace que se vea como difuminado.
de alguna manera. Y vos querías lograr ese grano. Después de esa noche que ocurrió lo que ocurrió, dije, de acá en adelante, fue como haber hecho un hallazgo estético, digamos. De ahí en más dije, esta es la lógica de esto, que fue muy duro también porque muchas veces no salía bien, era muy experimental, era a prueba y error, digamos. Entonces fue como lanzarse a hacer eso, pero en pos de una imagen única, una imagen particular o una imagen que se despegue del resto de las imágenes y que también sea acorde a la temática, porque la temática era cruda, pero la imagen no era tan cruda como las realidades. Vos querías lograr en la imagen que se pueda palpar la crudeza. Claro. Y que no solamente sea un ojo externo que saca nítido, una foto, prolijo, claro, sí, con mucha técnica, pero que no te... 250.000 megapíxeles, digamos que sí. No era la intención hacer algo políticamente correcto, ni algo estético, higiénico, lo que fuera. Claro. Era todo lo contrario, digamos. Lo cual es, bueno, esto es una decisión estética, obvio, ¿no? Sí, y podría, o sea, hay mucha foto de lo que sea que documenta y lo hace muy bien, pero que no te pegan la pera. De hecho, hay una foto que dejé en particular, que es un paisaje, es una casilla, que dejé los rayones del negativo, en vez de como limpiarlo o hacer se puede hacer un proceso. Esto fue todo en negativo de película, escaneado en digital, y en digital se le puede hacer una limpieza, digamos, en Photoshop, de contraste, de un montón de cosas. Pero dije, esto lo voy a dejar así como está. Yendo en contra también de lo que son las imágenes de hoy en día, porque hoy tenés una pulcritud en las imágenes que vos decís, mirá, están todos con las cámaras digitales que ya vienen cada vez mejores lentes, que se ve más nítido, le están sacando foto a Plutón y vos estás... Y te estás saludando uno de Plutón. Claro, vos te estás rompiendo un rollo mostrándolo con todas las marcas, los pelos, o sea, es lo más sucio que puede haber. Cuando en realidad la lógica actual va por otro lado. Entonces era un riesgo que me digan, mirá, esto... Igual a favor de la fotografía, creo que muchos de los que ingresan al mundo del film, ¿no? De la película, buscan eso, ¿no? Buscan apartarse un poco de esa pulcritud HD, eso es real, 4K, porque bueno, es algo que ya, como vos decís, viene incorporado al celular de alguien que por ahí le interesa cero la fotografía, pero bueno, en algún momento saca y te muestra y me dice, mirá la foto que clavé del Atari, y vos decís, la puta que te parió. Eso es está bien, tuviste el ojo, te paraste, está buenísimo, pero sabes que eso... Pero bueno, en definitiva todo termina siendo cuestión de elección, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro. De elección, y al final terminó siendo una cuestión de narrativa o de estilo o de total, lenguaje. Sí, esto está muy bien acompañado. Un manejo del lenguaje visual que era obvio que en algún momento iba a tener que hacer presente para que esto tuviera algún sentido, el relato, porque el relato puede viajar por muchos lugares, digamos. O sea, el tema que envuelve Guacho, que son por ahí las adolescencias, lo que vendrían a ser, a ver cómo sería, las problemáticas adolescentes o de las juventudes en riesgo y todo lo demás. Te estoy poniendo rótulos que usan sociólogos y ese tipo de cosas, o la tele, ¿qué es eso? Y droga, armas, a ver si tengo que hacer un paneo. Ese es el lado temático, digamos, pero por el lado estético puede tener otra lógica, que sea en los granos, las imágenes más deformes. ¿Este es César, perdón? No, ese es otro muchachito. Muy parecido, vos sabés que lo confunden. Sí. Se parece. Se parece un montón. Sí, se parece un montón. Hay un par de fotos, Diego, de muchachos que te están apuntando, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, él. ¿Esta es la foto? Sí. Ok, la vi hoy en digital y la vi un poco más. Sí, yo creo que de este proyecto hay muchas cosas que son imágenes que uno por ahí tiene en la cabeza es como una ilusión o una cosa medio cliché que se sabe que ocurre o que se han visto en películas o cosas así, que son la pistola arriba de la mesa, qué sé yo, son cosas medios convencionales en las ficciones. Y cuando vos lo ves como del lado documental decís, bueno, en un set de filmación ya sé cómo lograron esto, pero en este otro costado, ¿cómo lo hiciste?
y hay muchas, o sea, básicamente todo lo que envuelve al proyecto, yo siempre quiero hablar como de lo estético, Sí. que me parece como el lado más rescatable o lo más lindo. Y siempre, ¿cómo sacaste esta foto? Como tienes la pregunta, che, ¿Cómo? ¿cómo hiciste esto? Sí. Hay recursos, qué sé yo. Lo que pasa es que ya entras a hablar como un lenguaje... Muy técnico. No, medio raro de... Ok. Se viene alguien y te dice, no, porque acá nosotros, no sé, ¿quién es el más poronga del barrio acá? ¿Cómo quién es? Nosotros somos. Siempre son ellos. ¿Qué van a hacer ustedes? No tienen fierro, no tienen nada. Ah, ¿no? Bueno, Te dabas vuelta y eran, claro, sí. entonces, Polvorita y... porque creo que no hay nada más lindo en la tierra que educar gente. O sea, encontrar a alguien perdido en un lugar y decir, che, mira, yo no conozco a nadie acá, no entiendo nada, yo te voy a contar cuál es la posta acá. Y ahí empieza Te bajaban la línea. el ego, claro, el ego de la gente. Sí. Pero digo, el ego bien de... Porque el ego ese también es el que hace que te cuiden. Porque vos te tenés que sentir protegido en algún lugar, digamos. Y yo creo que en todos lados siempre tenés que estar amparado por alguien, digamos. No podés estar solo haciendo cualquier cosa. Pero esa cuestión de yo me la rebanco acá y yo te voy a bancar a vos porque vos ahora sos amigo mío, vos estás conmigo. Okay. Eso es como una ley Sí. de la selva. Y en ese contrato de palabra, digamos, vos sabés que no tenés que bardear. Bueno, yo muchas opciones de ser policía no tengo, así que eso estaba descartado. Ya con la pinta te das cuenta de que un espía no era, pero podés hacer quedar mal a mucha gente, que eso lo tenés que demostrar todo el tiempo. Eso te iba a preguntar, si ellos te preguntaban justamente qué estabas haciendo y para qué eran las fotos, o si simplemente posaban para vos, porque hay muchas fotografías de, bueno, gente posando, ¿no? Así, Sí, o, sí. o mirando a cámara, como es la foto de portada. Sí, De hecho, que hay, es una- sí, una hay, foto hay muy varios, bella. varios retratos. Esa Sí. era otra. Los retratos era como un género que quería laburar y eso se presentaba mucho. Y también había muchas cosas que eran bastante comunes, que nosotros por ahí estamos acostumbrados a tener una foto de calidad. O sea, nosotros alguna vez en la vida, o en un casamiento, o en un cumpleaños de 15, ponele como Entiendo. caso genérico, te sacaron una muy buena foto bien vestido, con un flash, con un decorado. Sí. Por ahí mucha gente no tenía la posibilidad de sacarse una foto o con su mascota, o con el caballo, o con sus hijos, de tenerlo en una buena resolución, en una buena calidad, Sí. imprimirla bien. Porque yo se las imprimí y se las llevaba. Básicamente yo hacía lo que me pedían, o sea, y lo que no me pedían, yo preguntaba, che, ¿puedo sacarle a esto? ¿Puedo ir acá? Siempre era con permiso, ¿viste? Y ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? Sí, bueno, entonces era como medio un registro propio que iba haciendo, o sea, propio de ellos. Claro, y después vos Sí. le dabas el De registro. hecho, el chico de la tapa es una yegua, se la robaron, el caballo, y me dice, es lo único que tengo. La foto. No tengo otra imagen que no sea. Claro. Wow. No tengo más nada. Porque además los celulares ahí es como que se roban, se pierden, se rompen. No como nosotros que tenemos un disco rígido por ahí o una compu que lo tengo backupeado. Ok. O el Google O sea, Drive. el archivo más volátil, ¿no? O sea, podés tenerlo un tiempo y otro tiempo... Totalmente. Ya Sí, se está. pierde, se rompe, lo roban. Las imágenes son muy escuetas. ¿Y hasta digamos. cuándo duró, Diego? Estamos hablando con Diego de Feo, autor de Guacho, libro que se va a presentar este sábado. Este sábado. Y no lo dijimos. Sí. Eh, Todo para eso era la nota. Bueno, es muy interesante todo, pero vamos a decir cuándo y dónde. En La Hormiguera, Sí. es calle 8, entre 61 y 62, Bien. ahí a la vueltita de Pura Vida. Es calle 8, número 1420. Perfecto. A partir de las 8:30 Del sábado. del sábado. Sí, Ok, sábado ok. 8:30 en 8, 61 y 62. Bien. Te Todo iba el a mundo invitado. Te iba a preguntar cuánto duró tu trabajo en campo. Claro, arrancó en 2014, terminó en 2019. Antes de la pandemia. Antes de la Después pandemia. vino la pandemia y fue como un proceso de revisión y de armado de Sí. imágenes, digamos. Claro. Y a partir de ahí, ¿alguien te ayudó en la edición o vos armaste en tu cabeza? La armé yo, básicamente. Armé todo yo. Tuve varias consultas
yo tengo un amigo que es Pablo Rabe, con el cual vamos a presentar allá en La Hormiguera el sábado, que va a ser un poco de moderador, que se las estaba mostrando todo el tiempo y siempre fue como el eje de decir, vamos por la crudeza y nada más de las imágenes. Jero Rivero también, que es otro fotógrafo que lo vio en un principio y como que también me alentó a hacerlo. Y bueno, mi mujer Carla también, que se bancó todo el proceso de que yo vaya a lugares donde mucha gente pensaba que no iba a volver. Claro, algo te iba a pasar, ¿no? Claro, algo te iba a pasar. Sí. Bueno, sí, lamentablemente es así. Bueno, el año pasado cuando yo lo vi era una maqueta. Uh-huh. Y vos creo que me dijiste, todavía no sé cómo lo voy a hacer, o sea... Sí. Es más, fuiste la primera persona que lo vio, porque yo fui ahí a mostrárselo a Jero, y no lo encontraba. Jero estaba presentando su libro, estaba como en otro lado, en casa Unclan. Ah, claro, fue en Unclan, sí. Entro y te veo a vos primero y te dije, che, traje esto. Y abrí la mochila. Ahí está, pensé que te había cruzado acá, ¿no? Pero fue en Unclan. Exactamente. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Dijiste, bueno... Hice una revisión ahí, hablé con el chico de la editorial, de la gráfica, y me dijo, bueno, esto evidentemente hay que contrastarlo más. Claro. Necesitaba un paso más de contraste. Y ahí, en esas pruebas, que una fue la que viste vos, en esa especie de demo, también me di cuenta qué imágenes funcionaban y qué imágenes no. Digamos, en la tira de prueba que vos haces en una computadora, ves una cosa cuando estás... Total. O cuando estás scrolleando en el celular es una cosa. Ahora, cuando la ves impresa y tenés el libro en la mano, la lógica visual es otra. O sea, el relato se vuelve otra cosa. Coincido. Plenamente. Me dio la posibilidad la maqueta de tomar decisiones sobre qué imágenes cambiar o sacar. Bueno, siempre las imágenes también son... responden a momentos, quizás esas también, que sacaste por ahí en otro momento no pasan a ser otra cosa. No sé si se vendrá un Guacho 2, pero por lo pronto, ¿sabés si pudiste tener contacto con alguien que está en el libro? Siempre me interesa eso. Sí, fui el otro día. Ah, bien, bien. Sí, hablo bastante. Varios fallecieron, o sea, hay muchos chicos que no están más por distintas situaciones. Varias personas fallecieron también en la pandemia por cosas ajenas al COVID, digamos, pero la gran mayoría están en Lugano, y hay otros chicos que son de Camino Negro, acá de Villa Elisa, perdón. De la Fortaleza de Villa Elisa, que también tengo contacto con ellos y todo lo demás. El otro día fui a Lugano, igual la lógica cambió bastante porque ahora se están urbanizando muchos lugares y hay como intervención de gendarmería y todo lo demás, y el lugar cambió un poco la lógica, y también las nuevas generaciones no están ranchando tanto como las anteriores, digamos. Ok, cambió el territorio, digamos. Sí, y cambió, pues yo por lo menos lo vi ahí, tendría que ir a varios barrios de otros lados, digamos. Pero es una percepción que te dio ir. Ahí, por lo menos, no había tanto humo como antes, y no había tantos guachines como antes. Hoy están mucho más con el celu, mucho más metidos. El asado, todos sabemos por qué no estaban consumiendo asado. Claramente. No sé cuánto está, 100.000 pesos el kilo de asado, no sé. Porque es caro. Así que cambió un poco era la otro lógica. Paisaje. Sí. Era otro paisaje. Sí. Bueno, pero seguramente el paisaje que vos encontraste, si ibas 10 años antes, era otro. También era otro, sí. Siempre se va moviendo y totalmente. andás a ver dónde para, pero lo interesante es haber hecho pie, me parece, ¿no? Y haber contado ese momento, ¿no? En el cual se vivió de esa manera, hoy con similitudes y diferencias. En los barrios populares seguramente siguen pasando algunas cosas, otras serán distintas, pero bueno, la verdad, un placer que haya llegado al libro. No es fácil para nada editar libros de fotografía en este momento, ni hablar del asado. Lógico. Así que bueno, nada, acompañen a todos los que en la ciudad de La Plata de manera independiente se mandan con estas gestas heroicas. Sí, totalmente. Porque es cierto, uno después va a bibliotecas o a
librerías y ve libros de fotografía y dice que bueno, sería hacer algo así. Y se hacen, pero bueno, cuesta. Se hace. Pero cuesta mucho. A eso iba, ¿no? Digo, Cuesta un acompañan. montón, pero increíblemente se materializó, cosa que en algunos momentos del proceso pensás que nunca se va a hacer. Pero bueno, se terminan concretando las cosas. ¿Y estás trabajando en algo nuevo? Sí, estoy queriendo volver a otros territorios. Sí. Porque bueno, esto que te contaba. A mí me llama mucho la atención la urbanización espontánea, digamos. Y las cosas que se generan en los lugares que están en gestación, digamos. Me parece que es una lógica totalmente distinta. Acá en La Plata, yo vivo en el centro de La Plata, en un departamento, en un edificio de 16 pisos donde nadie se saluda. Cuando vos vas a un barrio de estos se conocen todos y se saluda a todo el mundo y son otros los códigos, digamos. Entonces es muy polar, digamos, la situación. Entonces siempre mi intención es como ir al lugar más originario que se pueda, o sea, el que esté más en estado embrionario. Y justamente Lugano, el gran barrio de Lugano, ahí es Villa 20 en especial, tuvo ese cambio. Ya se está urbanizando, ya pasa a ser como otra cosa. Entonces ya ocurrió, digamos, claro, ese proceso, que es el que cuenta Ramón en la historia esa de que cocinaban para 15 familias que estaban ahí en chozas directamente. O sea, ya esa etapa ya terminó. Bueno, así que vamos por una nueva. Felicitaciones por este librazo, está buenísimo, la verdad. Ojalá el que haya escuchado esto vaya a la presentación y después se vaya con el libro. Ojalá. Porque todo sirve. Y bueno, felicitaciones a vos por haber mantenido la idea durante tanto tiempo. ¿No? Hay que bancar una idea tanto tiempo. Era fuerte la convicción. Evidentemente sí. Así que felicitaciones, estimado Diego de Feo. Nos seguiremos cruzando en nuestro bendito pasillo. Nos separan dos ascensores, pero somos parte. Nos unen, exactamente, nos unen. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, y por más gestas así que nos crucen. Hagan gestas heroicas. Sí. Si tienen ganas. Necesitamos. Sí, siempre se puede y se puede. Siento